Ya fíjate que yo pues estaba comiendo afuera de la patrulla, ¿no? En la cajuela, compramos un pollo rostizado con mi compañero. ¿Y cómo es posible que la gente, ¿no? Y se pase, ya hijo de tal por cual, pinche ratero? ¿Qué crees? Que pues una persona la asaltaron, perseguimos a las personas que le cometieron el asalto a esta persona, las detuvimos, obviamente pues no se querían dejar que las detuviéramos, nos tiraron unos balazos. Total, cuando los detuvimos, toda la gente que nos quería linchar, ¿no? Como policía tienes que tener esa preparación mental y física. ¿Por qué? Porque obviamente también tienes que controlar tus emociones. El policía siempre va a estar expuesto. Pasa esta situación, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, en tu sector, en tu centro de trabajo, van a iniciar un procedimiento, ¿no? Porque el armero, el que está el responsable de darte el arma, pues no va a cuadrar sus números, ¿no? Va a decir, pues me falta un arma. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy S. Gorrix, el del Flow Blindados. Bienvenidos a un capítulo más y esta vez tenemos un gran invitado. Él es defensor de los policías y está con nosotros. Juan Pablo Yáñez, un gusto y un honor, ese Gorrix, por la invitación. Un placer estar aquí contigo. Muchas gracias. No, muchas gracias, primero que nada, licenciado, por asistir, por permitirnos, o más bien regalarnos un poquito de su tiempo y el conocimiento que a continuación nos va a dar para todos los compañeros que están en el medio policial. Muchas gracias. Pues para mí es un placer, es un honor, te reitero. Gracias por la invitación. Es muy importante que sepan lo básico para poderse defender ante un procedimiento, ante una autoridad ministerial. Y pues bueno, aquí venimos a compartir los conocimientos. Prácticamente esa es la especialidad. Nos dedicamos a la defensa de los policías. Yo quisiera saber si desde que tú estabas pequeño, o sea, desde que eras un chavalón, querías ejercer esto de ser licenciado, litigar, todo este rollo, defender a la gente. Fíjate que sí, a mí me llamó mucho la atención desde niño. Mi familia, hay varios abogados en la familia. Fuimos familia de abogados. Okay. Y yo, fíjate, es una pregunta muy importante, porque yo al final de la carrera, de la preparatoria, estaba decidiéndome si estudiaba medicina o si estudiaba leyes, ¿no? Entonces, pues prácticamente opté por decidirme a las leyes. ¿Por qué? Porque precisamente cuando uno está en esa edad, pues quieres cambiar el mundo, quieres enfrentarte contra las injusticias, ¿no?, de este país. Y pues bueno, por eso me llamó la atención estudiar la carrera de Derecho, y aquí andamos fibra y dándole para la defensa. Eso es todo. Por ejemplo, saliste de la prepa y ¿cuánto tiempo te tuviste que preparar ya para poder ejercer como abogado? Pues mira, cuando yo termino la preparatoria, hago mi examen para ingresar a la UNAM. Estudio en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, de donde soy egresado y donde me titulé. Y de ahí, a la par, también por cuestión de necesidad económica, pues empecé a laborar desde que yo entré a la universidad. Entré a laborar a la cuestión de un banco que no tenía nada que ver con mi carrera, y de ahí opté por renunciar al banco y meterme como un pasante, ¿no? Como decimos, con los paseantes. Okay. Entonces, de ahí empezar a agarrar tablas de, pues bueno, ir a tramitar asuntos a los juzgados, darle seguimiento en los juzgados a los asuntos, y poco a poco en lo que uno se va colocando para efecto de poder, pues, irse profesionalizando, ¿no?, la carrera. O sea, es más que nada para agarrar esa experiencia para cuando tú ya te titularas, pues ya no fueras como en blanco, ¿no? Sí, así es. Una parte la necesidad y otra parte también la necesidad de aprender, ¿no? Que eso es lo que siempre me ha llamado la atención. Siempre he sido inquieto y siempre he querido aprender más y estar al día para poder ser, pues, un mejor profesionista. ¿Terminas tu carrera a qué edad? Yo termino mi carrera a la edad de los 21 años y desde ahí empecé a ejercer en distintos despachos. No estaba yo involucrado 100% en el área administrativa de la defensa de policías, y empecé a incursionar en área civil, en área penal, y de ahí del área penal es como brinco para este tema de la defensa, especializarme en la defensa de policías. Y por ejemplo, cuando tú tomas esta decisión, entre diferentes abogados, yo creo que ¿cuáles fueron las opiniones cuando ya dicen, ¿a poco vas a defender a policías? No hubo como que así el hate. Sí, no te creas, igual hasta con la misma familia, ¿eh? O sea, es curioso que cómo tienen ese concepto tanto del abogado, ¿no? Porque el abogado, con los típicos chistes, ¿no? De que, eres chueco como un abogado, o no vayas con un abogado porque te va a robar.
Igual ese mismo concepto tristemente lo tienen de un policía, ¿no? Lo tenemos en este país, ser policía está muy estigmatizado y eso es lo que tenemos que terminar porque es algo muy complicado cambiar el chip de la gente de que tenga confianza en el servidor público, en el policía, ¿no? Entonces también como abogado no te creas, ¿no? También ha sido el mismo rollo de la familia, es que ya estás defendiendo a los policías, es que los policías son unos corruptos, pero es chistoso porque luego cuando tienen alguna situación complicada con algún policía, pues recurren a mí, ¿no? Y me llaman y, oye, ¿qué puedo hacer? Y pues no que te quejas de los policías, ¿no? Entonces es curioso, es vaciado, pero la verdad que sí ha sido un poco difícil luego también aguantar tanto hate, ¿no? Sí, no, pues al final de cuentas, como tú dices, tal vez no toda la gente es como que acepte esta realidad de decir, ¿por qué vas a defender a gente corrupta? Pero fíjate que yo también estoy de este lado que, digo, ustedes solamente ejercen lo que saben, ¿no? Defender, no importa si es policía, si es un delincuente, porque igual hay muchos abogados que defienden a delincuentes, y digo, lo entiendo, les pagan, para eso es. Ustedes estudiaron para defender, no para ver a quién van a defender. Es correcto. De hecho, pues yo provengo de un barrio, ¿no? Yo provengo de Iztapalapa, entonces provengo de un barrio muy fuerte, por Cabeza de Juárez. Entonces, pues también esa situación ha generado que pues mucha gente, ¿no? Conocidos, vecinos, pues ha incursionado también en una situación que es la delincuencia, ¿no? Pero también dice, como dicen, habemos la gente más trabajadora somos los más, ¿no? Entonces también del mismo barrio, pues también hay policías que han sido muy buenos, como policías, como servidores públicos. Entonces aquí lo importante es no estigmatizarnos, ¿no? No estigmatizarnos, respetarnos y yo como les digo, a ver, yo defiendo el procedimiento que no se le violen los derechos a un policía, ¿no? Si fue, si lo hizo, si no lo hizo, bueno, para eso están otras autoridades, pero yo defiendo que si lo hizo, bueno, sea juzgado de forma correcta y se le respeten todas sus garantías y sus derechos que dice la ley. Ese es mi trabajo, ¿no? Entonces, no juzgar, no etiquetar a la gente, sino precisamente defenderlos, ¿no? Sí, obviamente ya si en el debido proceso ya sale una inconsistencia, es donde ustedes pueden tal vez intercedir para que pues no sea como sentenciado, cositas así, ¿no? Que ahorita vamos a estar tocando. Sí, 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 de hecho justo, ¿no? O sea, es también muy importante lo que acabas de decir, ¿no? Porque somos abogados, no somos magos, ¿no? Entonces, no desaparecemos evidencia. Yo como les digo siempre a los clientes, como abogado, yo no te puedo asegurar que un juez va a resolver a tu favor o no un asunto, porque al final del día el que resuelve es un juzgador, no el abogado. Entonces, yo estoy en contra de los abogados que prometen lo que no pueden ellos resolver. No, en eso tienes mucha razón, porque prácticamente hay muchos abogados que yo siento que prometen las cosas, ¿por qué? Porque a lo mejor quieren agarrar el caso, porque pues obviamente lo económico, ¿no? Yo quiero suponerlo así, pero sinceramente es por eso que mucha gente de repente ya no confía porque es que cambian de abogado y de abogado y de abogado y de abogado, porque pues dicen muchos que prometen y no cumplen. Sí, 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 es correcto. Y fíjate que precisamente el policía es un cliente muy particular, ¿no? Entonces, digo, todos los clientes necesitan su atención correspondiente, pero en sí el policía es un cliente muy particular, ¿no? Entonces, tienes que tener ese tacto para poderlo atraer, para poderlo llamar y que él confíe en ti, ¿no? Porque para que un policía confíe su asunto, se está depositando en ti su trabajo, está depositando en ti su libertad, que es como les digo, esta carrera es tan importante que si le diéramos esa importancia, valoraríamos muchas cosas, porque la gente pone en riesgo en nuestras manos su patrimonio que le ha costado toda su vida o pone su libertad en nuestras manos, entonces es algo que realmente amerita, amerita para mi punto de vista, pues ponerle la dedicación y ponerle el esmero que se merece cada asunto, ¿no? Yo, Entonces sí es... Fíjate que en eso algo que tú dices muy importante, yo creo que muchos que estamos acá afuera y que tal vez no dimensionamos que tenemos algo muy preciado y que tal vez a veces no alcanza ni todo el dinero para pagar, que es la libertad, que es el segundo, ay, no me acuerdo cómo se Don dice, más privilegiado de la ándale, vida, ajá, ¿no? de la vida, exactamente, porque pues obviamente el primero es la muerte, pero pues prácticamente es como, o sea, cuánta gente no se queda encerrada y vuelvo a esto, digo, antes de entrar, me gustaría esta pregunta desde tu punto de vista, cada quien piensa diferente, ojo, para que no se enganchen. ¿Tú crees que en las cárceles hay
¿Tú crees que en una cárcel hay más gente inocente que culpable? Considero que sí, considero que, bueno, incluso desde la perspectiva que se vea, ¿no? Porque, pues, yo no, bueno, no creo no creo la pregunta que esté bien realizada. Yo lo que considero es que la cárcel está llena de gente pobre. Ok. Ajá. Tal vez no me referiría a decir gente inocente, porque incluso hay gente que realiza conductas de robo por necesidad, Ajá. ¿no? Entonces, y si nos ponemos a hacer un análisis, el 80% de la gente que se encuentra privada de su libertad son por delitos patrimoniales que no rebasan de hasta los 10,000 pesos, ¿no? Oh. Entonces, realmente lo que tenemos es que las cárceles están llenas de gente pobre, no, no de gente inocente, ¿no? ¿Por qué? Porque pues es complicado, ¿no? O sea, digo, yo te lo digo porque salí de un medio, te reitero, de un barrio y es complicado salir del barrio, ¿no? Como dicen, y el mismo ambiente luego jala y luego pues tienes que echarle ganas para salir adelante porque pues es difícil, ¿no? Entonces, no se justifican las conductas, más sin embargo, creo que pues hay gente que carece de recursos y por eso está privada de su libertad. Fíjate que en eso comparto contigo esa ideología. Digo, yo también me crié en Iztapalapa, Tepito, Morelos, o sea, Barrios. diferentes barrios, o sea, pesados, ¿no? Y muchos piensan, o sea, el barrio sí te va a ayudar, te va a poner más pila. Yo digo, lo platicaba en un live, te va a poner más chingón para la vida, para que tengas un poquito más de colmillo y no te vean la cara de tan. Pero al Claro. final de cuentas vas a ir aprendiendo. Ahora, es muy importante entender esta parte que yo creo que la gente que sale del barrio se da cuenta que si uno se queda ahí, o terminas, como tú dices, en la cárcel, muerto o en las drogas. Esa es una realidad que no podemos evitar. Así es. Entonces, yo comparto esa idea de que muchos que venimos de abajo, pues realmente sí queremos salir del barrio, no olvidarnos de dónde venimos, eso Claro, jamás, jamás. pero sí salir de ahí. No, y al contrario, ¿no? Yo soy orgulloso de dónde salí y lo que viví y si me dieran a escoger, escogería la misma vida que tuve, ¿no? ¿Por qué? Porque como dices, la calle te cría, la calle te hace ser más hábil y cuando te junta lo que es la habilidad con la necesidad de salir adelante, ¿no? Entonces, seguro la vas a romper, ¿no? Seguro la vas a romper y pues no hay necesidad de delinquir cuando tienes esa hambre de salir adelante por la derecha, ¿no? Entonces, tenemos muchos ejemplos y esa cuestión es lo que yo les digo, ¿no? O sea, fíjate que la policía por la cuestión, por ejemplo, en la Ciudad de México, está muy bien pagada. O sea, la policía tiene puestos, o sea, generan su quincena y son unas quincenas que son, en mi punto de vista, son sueldos bien, bien adquiridos, ¿no? Entonces, también esa es la parte, ¿no? Que también tienen que cuidar el policía, ¿no? Su trabajo, ver, porque pues realmente es un buen empleo, ¿no? Yo lo considero ahorita que sí se ha actualizado, que, bueno, no caería mal una actualización de un sueldo, ¿no? Pero creo que los sueldos a nivel del país, creo que la policía de la Ciudad de México es una de las mejores pagadas a nivel del país, ¿eh? Sí, yo también coincido contigo que es de las mejores pagadas. Obviamente faltan muchas cosas por Sí, 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 trabajar. claro. Yo luego le digo a la gente, la gente, mira, fíjate, la Ciudad de México tiene cámaras, porque tiene un chingo de cámaras. Policías, faltan policías, eso es una realidad que la gente debe de saber. Y sin embargo, yo creo que si volteamos de este lado del Estado de México, el Estado de México está patas arriba. O sea, nada que ver con la Ciudad de México. Y digo, no es por hablar mal, tal vez porque es una demarcación más grande. Pero, por ejemplo, yo veo la policía de la ciudad y que me ha tocado jugar diferentes roles dentro de la corporación, donde a veces tienes que atender una emergencia en menos de 3 minutos, llegar rápido. O sea, son muchas cosas que la gente desconoce y aún así digo, la gente se queja. Y yo digo, ahora si se vinieran de este lado, bueno, a mí con lo que te platicaba de mi carro, que te pasan, dices, no, pues entonces, si se vienen acá, pues de plano saben que no van a contar como con el apoyo. No, claro. No, incluso a mí me ha tocado la suerte de la Ciudad de México que ni siquiera minutos, ¿eh? O sea, en segundos llega la policía. ¿Por qué? Porque pues realmente la infraestructura es distinta, ¿no? Como dices, no es por señalar ninguna autoridad del estado o de cualquier otro estado, ¿no? Porque ahorita también el país pasa por una circunstancia complicada en la cuestión de seguridad,
¿no? Entonces, pero como ejemplo tenemos como área conurbada metropolitana, pues el Estado de México, ¿no? Que hay mucha población flotante que va y viene a la Ciudad de México por cuestión económica de trabajo, y el Estado de México sí obviamente carece de muchos recursos, y la policía, tanto que tiene corporaciones de policía estatal, policía municipal, pues no se dan abasto, ¿no? O sea, la verdad es que no hay recursos, no se dan abasto, y puedes tú solicitar el apoyo de una unidad y no llega, ¿eh? O sea, literalmente vas a estar ahí una hora y no va a llegar la unidad. ¿Por qué? Porque carecen de esa plantilla, ¿no? Entonces es complicado, y eso hace que se estigmatice a la policía, ¿no? Y que no se crea en la policía, y que se diga que la policía es corrupta. Digo, obviamente no podemos generalizar las conductas, pero también si a mí no me das los recursos, pues es complicado que yo como policía te pueda dar ese servicio que tú te mereces, ¿no? Como ciudadano. Entonces es un círculo vicioso, ¿no? Es como dicen, es que el policía es corrupto. Bueno, desafortunadamente, digo, las personas que estamos en este ambiente de la policía, sabemos que hay muchas circunstancias que son malas prácticas, ¿no? Y que esas malas prácticas tenemos que echarle candela a todos para irlo a superando. ¿Por qué? Porque pues sabemos que si quieres estar en una unidad, pues tienes que aportar una situación para que te puedan asignar una unidad que por lo menos funcione. Si quieres una buena arma, un chaleco, un radio, pues sabemos que es esa situación. Entonces, mientras no quitemos también esa parte, no podemos culpar al policía 100% de esta mala conducta cuando desde arriba se viene practicando, ¿no? Entonces a mí me molesta mucho que por eso critiquen el actuar de los policías cuando pues no conocen el tema, no están inmersos en lo que ellos tienen que vivir, en lo que ellos tienen que pasar día a día, ¿no? Sí, no, prácticamente yo creo que cuando la gente critica es muy fácil hacerlo detrás de un monitor, detrás de una pantalla, o sea, hay cosas que tal vez pueden ser ciertas, pero no siempre la gente va a tener pues la verdad, ¿no? Al final de cuentas yo creo que, como tú dices, esos estereotipos, estigmatizar, por ejemplo, los policías, abogados, todo este rollo, pues Exacto, la neta no está bien, no está bien, porque como tú dices, yo creo que hay más gente buena y trabajadora claro. y somos malos buenos, pero es como todo, ¿no? Algo malo y va a destacar porque es algo malo. O sea, ¿y por qué lo bueno no lo aplauden? ¿Por qué no lo bueno no lo celebran? A todo esto, dentro de tu carrera, por ejemplo, me gustaría que me compartieras, no sé, algunos casos que te hayan tocado, no sé, fuertes y que, pues digo, los puedas poner sobre la mesa como para que la gente tenga cuidado, a lo mejor desde lo más simple hasta lo complejo. Sí, claro que sí, mira, hay cuestiones muy importantes. Digo, vuelvo a reiterar, el que está expuesto es el policía, ¿no? Y estigmatizado. Entonces, como me platicaba, fíjate, alguna vez un amigo que fue policía me decía, fíjate que yo pues estaba comiendo afuera de la patrulla, ¿no? En la cajuela, compramos un pollo rostizado con mi compañero, y cómo es posible que la gente, ¿no? Dice, pase, ya, hijo de tal por cual, pinche ratero. Y nosotros comiendo, ¿no? O sea, comiendo, y dice, o sea, hasta sientes ese rechazo de la gente, ¿no? Ah, pero ¿qué pasa? ¿No? Por ejemplo, mi papá fue policía, todo tiene un antecedente, ¿no? Entonces, mi papá fue policía, y él me acuerdo muy bien una ocasión que me dijo, ¿qué crees? Que pues una persona la asaltaron, perseguimos a las personas que le cometieron el asalto a esta persona, las detuvimos, obviamente pues no se querían dejar que las detuviéramos, nos tiraron unos balazos, Ajá. total, cuando los detuvimos, toda la gente nos quería linchar, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué le pegas? ¿Por qué lo agarras? Pero realmente si le hubiera sucedido a su familiar de esa persona, ellos serían los primeros que hubieran dicho, más que hubieran querido actuar sin que estuviera la policía presente, ¿no? Sí, Entonces, como policía, tienes que tener esa preparación mental y física. ¿Por qué? Porque obviamente también tienes que controlar tus emociones, ¿no? Entonces, yo como les digo, deben de darles cursos, porque es muchas las situaciones que vives en la calle, que estás expuesto, y que si no las trabajas psicológicamente, se te quedan, ¿eh? Y eso va a repercutir tarde o temprano en tu persona, en tu familia. Entonces es muy importante esa parte.
hay asuntos, por ejemplo, ahorita que recuerdo, se da mucha la cuestión, ¿sabes qué? De la cuestión de que los oficiales, cuando hacen una detención, eh, le sugieren a veces a la persona que detuvieron, ¿no? Y la misma sociedad, como lo comentamos, sabe que comete una conducta que no, una falta administrativa, vamos a suponer, o una conducta al reglamento de tránsito, y la misma gente, la misma sociedad, es la que le dice al policía, oye, ayúdame, ayúdame, es que no, sí me pasé el alto, o no verifiqué mi carro, sí, pero ayúdame. Entonces, esa misma gente provoca esta situación. No es, ojo, no estoy justificando ninguna conducta indebida, pero sí que la misma sociedad a veces se presta a esta situación. ¿Y qué pasa? Pues obviamente como es una cadenita, como lo voy comentando, pues el policía se le hace fácil y le dice, ¿sabes qué? Proporcióname un número de cuenta. No, sí, y lo que dices, que, bueno, estábamos platicando detrás de cámaras, que hay compañeros que desafortunadamente cuando se aventan estos jales, por así decirlo, de agarrarle dinero a la gente, Así lo es. peor que pueden hacer, pues obviamente yo digo, ¿no? Por sentido común nada más, es cómo le voy a pasar mi número de cuenta para que me deposite. Y dices que así, ¿nos puedes compartir ese caso que estabas Sí, comentando? claro que sí, fíjate que, y son múltiples casos que han Ok, llegado al despacho en donde les han hecho transferencias bancarias, ya sea las cuentas personales o incluso se le hace fácil luego también al policía decir, pues le doy la cuenta de mi esposa, le doy la cuenta de mi primo, de mi hermano. Ojo, ya lo estás involucrando, ¿no? Alguien más lo estás involucrando. ¿Por qué? Porque yo les digo, dinero que entra al sistema bancario va a ser rastreable, ¿eh? Va a ser rastreable. Y reiteramos, somos abogados, ¿no? No somos magos. Vas a involucrar a una tercera persona, ¿no? A un familiar. Y eso va a provocar que la persona te haga una denuncia o incluso, pues obviamente acudan ante autoridades administrativas y que también tu familiar, tu conocido, lo lleves a un procedimiento penal sin que tenga él ninguna injerencia, ¿no? Entonces hay que andar bien pilas, yo como les digo, obviamente no nos asustamos, no desconocemos esta circunstancia porque, reitero, los abogados no estamos para juzgar, estamos para defender. Te comento, llega la célula de asuntos internos para realizar pruebas de alcoholemia a los elementos que van entrando a su servicio o incluso que van saliendo, ¿no? Entonces, aquí lo importante es que esas personas que realizan esa prueba de alcoholemia pues realmente no están autorizadas conforme a la ley, no les hacen saber los parámetros a los policías, les violentan todos sus derechos, ¿no? Entonces yo como les digo, pues tienes que ponerte listo, porque si tú no te haces respetar tus derechos como policía, desafortunadamente un policía confiado es lo peor que puede existir, ¿no? Entonces, y en la misma policía se les violan derechos a la policía, ¿no? Entonces tienes que saber que tú, en ese caso, si tú decides si tú decides no soplar para realizar la prueba, bueno, pues ¿qué va a pasar? Te van a decir, bueno, te voy a iniciar una por desacato, porque no quisiste soplarle, porque no quisiste sujetarte una prueba de alcoholemia, ¿ok? Pero la circunstancia es de que no te dicen cuándo fue calibrada el aparato con el que te toman la prueba. Entonces, todas esas violaciones a los derechos, eso es nuestro trabajo como abogados, hacerlo, exhibirlo y hacerlo valer ante un procedimiento para evitar que sea sancionado. oye, por ejemplo, digo, en este caso estás poniendo el ejemplo hipotético de que llegan a un punto, ¿no? Y lo de inspección policial. Pero, por ejemplo, cuando hacen esto del alcoholímetro en los sectores, ¿esto sí está permitido o igual hay No, inconsistencias? igual, son las mismas inconsistencias, porque la gente que te practica la supuesta prueba de alcoholemia es gente que no cuenta con esa certificación que exige la ley. Incluso, te reitero, o sea, realmente te tendrían que saber hacer los parámetros, ¿no? Sabes que el parámetro es de tantos grados a tantos grados se considera que tú ya estás en ese estado etílico, pero dicen, ok, en estado etílico, ¿hasta cuánto se considera estado etílico? Entonces no te hacen saber ese parámetro. Entonces, al no hacerte saber ese parámetro, no te puedo yo sancionar o pretender sancionar porque no te hice saber cuáles son las reglas del juego, ¿no? Desde el inicio. Entonces, si no te hago saber las reglas del juego, te estoy violentando tu procedimiento. Eso es lo que nosotros como abogados
tenemos que poner énfasis, ¿no? Ahora bien, hay también situaciones que se han dado. ¿En qué sentido? Licencias médicas falsas, Eso es lo ¿no? que iba a tocar. Muchos compañeros a veces abusan de sus licencias médicas apócrifas Así y es. es cuando ya les cae, creo que ya se enteran cuando ya están en consejo de honor. Ahí, digo, un ejemplo, ahí algo que te Ok, haya pasado. mira, ahí es algo muy importante. Incluso se dio mucho en ciertos sectores en particular, ¿no? Que bueno, pues dicen, ok, se les hace fácil ausentarse y no falta algún compañerito que, bueno, alguien, yo conozco un médico y vas a justificar algunas faltas, ok, perfecto. Van, adquieren este documento y lo presentan en su sector. ¿Qué va a pasar? Ahí en ese momento lo que tiene que hacer el sector es dar vista a la unidad, a la Dirección General de Asuntos Internos. En esa Dirección General de Asuntos Internos se va a integrar una carpeta de investigación administrativa. ¿No? Ojo, porque me decían en las redes, es que no existen carpetas de investigación, Asuntos Internos no inicia carpetas de investigación. Sí, sí inicia carpetas de investigación y se llaman carpetas de investigación administrativa, que no tiene nada que ver con una carpeta de investigación en materia penal. Okay. Ojo, ¿no? Entonces, son muy, la materia administrativa y la materia penal luego vienen muy juntos, muy de la mano Pero no con son este igual. tipo de asuntos, pero no son iguales. Aquí es una autoridad administrativa que es Asuntos Internos quien integra, aquí es una fiscalía. Entonces, aquí en la materia en este caso, de ese documento, pues se va a iniciar la investigación, se va a llamar al médico, se va a preguntar al médico si realmente él fue el que expidió esa licencia médica y en dado caso que digan que no, va a ser llamado el elemento aquí a comparecer. Yo siempre les he dicho, tú tienes que asesorarte desde el momento en que eres requerido por asuntos internos. No te esperes hasta acá, porque luego me decían, es que a mí, ¿sabe qué? Me llegó mi destitución. ¿De qué te llegó tu destitución? Es que dicen que presenté supuestamente una licencia médica falsa y te llamaron en asuntos internos, ¿verdad? Sí, ¿hace cuánto? Hace 1 año y medio. ¿Y porque hace año y medio no buscaste una representación? Entonces, aquí fíjate que la Secretaría, en particular con la Comisión de Honor y Justicia, que es el único órgano que puede emitir una destitución en contra de un policía. Nadie más. Asuntos Internos puede sancionar con arresto o incluso con cambio de adscripción, y si te sancionan ese procedimiento, ya te llegó tu sanción. Ah, bueno, ya me llegó mi arresto. Ah, perfecto, ya está. Lo ejecutan, el arresto, y ya no tienes que ser sancionado porque no puedes ser sancionado doble vez por ese mismo asunto. Pero muchos se confunden y dicen, es que a mí me cambiaron de adscripción porque yo tuve un problema en mi sector. Ah, ok, ¿llegó por resolución de asuntos internos? No, fue porque mi comandante decidió cambiarme de adscripción. Ah, ojo, entonces no es la sanción que te determinó asuntos internos, ¿eh? Tu asunto va a seguir y no lo descuides, porque se confunden con esa parte. Entonces, cuando lo manda a asuntos internos, te dice, a ver, ¿qué pasó con esta licencia? No, pues yo acudí y me la entregaron, perfecto. Ahí tienes que tener cuidado porque la van a mandar a la Comisión de Honor y Justicia, ese procedimiento. Y la Comisión de Honor y Justicia se cubre o quiere pretender cubrirse de que te obliguen a ti a darte un domicilio en la Ciudad de México. Es decir, el artículo 59, fracción 32 de la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana para la Ciudad de México, dice que debes de señalar un domicilio para ir a recibir notificaciones en la Ciudad de México. Entonces, ¿qué pasaba? Que te obligaban en tu sector a que tú dieras un domicilio. Es algo ilógico, es algo absurdo. ¿Por qué? Porque la mayoría de los policías viven en el Estado de México, ¿no? Incluso las casas que se rifan en Caprepol son luego en el Estado de México, ¿no? Entonces, ¿qué se considera como un domicilio? El domicilio se considera como el lugar donde tú puedes residir o donde te puedes radicar. Es decir, tu centro de trabajo. Tan es así que ellos, la Comisión de Honor y Justicia, sabe cuál es tu última adscripción, porque manda a solicitar esa información y dice, ¿dónde está él ahorita ubicado? Ah, no, pues en el sector tal, en la zona vial tal. Ah, ok. Y ahí van a pedir tu informe. Entonces sí saben dónde estás, sí saben dónde notificarte, y aún así dicen, yo ya le notifiqué en el domicilio que proporcionó, porque te obligaban a que dieras uno. ¿Y qué hacías? Oye, tía, préstame uno. Oye, amigo, préstame tu domicilio. La ciudad, mándame tu comprobante de domicilio. ¿Qué pasó? Pues que se cometieron muchas violaciones precisamente al debido proceso por parte de la Secretaría, porque
te decían, yo ya fui a ese domicilio y no estás. Como no estás, te voy a notificar por estrados. ¿Qué son unos estrados? Son unas hojitas que ponen afuera de la comisión, que incluso no las ponen al día, de forma, ahora sí que Continúa. dolosa, a propósito, para que tú no te enteres que tienes 10 días para defenderte y que tienes una fecha de audiencia. Prácticamente para que pierdas, ¿no? Le echan Así colmillo. es. Entonces, como le decimos, ¿no? Bueno, se va en X1 en secreto el asunto, se maneja el asunto y cuando tú llegas a tu sector, te dicen, ¿sabes qué? Ya estás destituido, aquí está tu destitución. Oye, pero no me dejaste ni defenderme. No sé, tú ve a revisar ahí en la Comisión de Honor y Justicia. Y llegas a la Comisión de Honor y Justicia y dicen, ya te notifiqué. Entonces, eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar en ese tipo de problemas. Ser muy cuidadosos en la cuestión de precisamente de este tipo de asuntos, porque no debemos permitir que se nos violenten los derechos, ¿no? No, y al final de cuentas, o sea, por ejemplo, a mí igual me surge, por ejemplo, una duda, digo, y ahorita lo platicábamos detrás, también quiero que me aclares, cuando tienes un detenido, digo, ya tocando otro tema, cuando tú tienes un detenido, ahí ¿qué pasa? Ok, pues bueno, aquí hay dos circunstancias, ¿no? Bueno, ojo, yo estoy formulando mal la pregunta. A ver, tengo otra pregunta. Cuando tienes un detenido, y el detenido obviamente va a ser binovio, pero a tu compañero o a ti, por X razón, que se llega a escapar, ¿ahí qué pasa? Bueno, fíjate, ese asunto también es bueno, es buen ejemplo. Tú tienes a cargo, en este caso, la custodia de esa persona. Okay. ¿Sale? Entonces, es padre ese asunto porque a mí me pasó con un cliente que él estaba encargado de la guardia, llegan unos compañeros de él con un detenido y se les hace fácil decirle, oye compañero, te lo encargo, voy a sacar una copia aquí abajo que me está pidiendo la gente del Ministerio Público. Dice él, sí, sin problema. Y el detenido se les escapa. Y entonces llega el comandante, estaba la parte acusadora del delito, y le dicen, ¿y el detenido? No, jefe, pues es que no sé. No, jefe, pues nos ganó. ¿Cómo que te ganó? A ver, pásale para acá. Y proceden a ponerlos a disposición del agente del Ministerio Público, ¿no? Entonces el agente del Ministerio Público dice, a ver, aquí estaba el detenido, sí, todavía se encontraba bajo su custodia de usted, sí, entonces usted es responsable de esa conducta, ¿no? También ahí depende mucho del criterio del Ministerio Público, ¿eh? Hay ministerios públicos que sí entienden esa parte, ¿Y te, ¿no? te ayudan o Te cómo funciona? apoyan o te ayudan y te dicen, a ver, pero ¿por qué? A ver, vamos a platicar con la otra parte, con la parte afectada para ver en qué sentido, qué tipo de delito, vamos a ver de qué forma lo podemos arreglar. Pero hay ministerios públicos que también dicen, ¿sabes qué? Pónmelo a disposición, desármalo y pónmelo a disposición. Ya ahí PDI entra. Ahí entra ya la policía de investigación, que quedas bajo su custodia. ¿Qué va a pasar? Que es un delito que se comete por una omisión, no por una acción, ¿no? Entonces, obviamente eso va a generar que se te inicie tu carpeta de investigación, que incluso pueda ser trasladado al reclusorio para que lleves a cabo tu primera audiencia inicial, pero por el tipo de delito se te va a otorgar una medida cautelar. No vas a estar tu procedimiento privado de tu libertad. O sea, lo pasas afuera. Así es, lo vas a poder llevar afuera y se va a continuar el trámite precisamente con la fiscalía, ¿no? Y un ejemplo, por ejemplo, en este caso, digo, obviamente ya tú me dices, lo voy a vivir afuera mi proceso, pero no sé, en la última audiencia me declaran, culpable, ¿no? Por zorrón. En ese momento igual te hacen R9 y vámonos. No, ¿por qué? Porque fíjate, ahí son dos cuestiones. Penalmente vas a afrontar tu procedimiento, ¿sale? Y administrativamente también te van a iniciar una carpeta, ¿eh? Asuntos internos también te van a iniciar una carpeta. ¿Por qué? Por tu responsabilidad como servidor público, aquí en tu trabajo. Y aquí penalmente vas a tener que afrontar ese proceso. Cuando lleves tu audiencia inicial te van a decir, a ver, esta es la imputación que te señalan. ¿Quieres declarar o no quieres declarar? No, pues no quiero declarar. Perfecto. El delito que se te persigue es por omisión y vas a quedar vinculado a proceso. Tienes 2 meses para aportar algunas pruebas, que la llaman la investigación complementaria, y después de esos 2 meses se va a generar una audiencia se va a dar una vista al Ministerio Público para que formule el escrito de acusación, y después a la defensa. Después de eso se va a cerrar la etapa y vamos a pasar a la etapa intermedia. Ahí puedes optar por varias cuestiones. Puedes decir, bueno, acepto
mi conducta y opto por un procedimiento abreviado, o en este caso afronto un juicio, ¿no? Entonces, pero la pena que no supere los 5 años, en dado caso que quedes a llegar sentenciado, si no rebasa, perdón, los 5 años, no vas a tener que tener la necesidad de ingresarte a un penal. Pero en este caso, como somos servidores públicos, se podría decir que ya chafió el riel, ¿no? Ahorita las penas están muy altas. Se creó una reforma en el 2000, que fue 2020, donde haz de cuenta, el delito de cohecho, el delito de negación de servicio, todo se metió en un mismo delito que ahora se llama ejercicio abusivo de funciones en la Ciudad de México, que es el artículo 267 del Código Penal. Dice todavía, para el Distrito Federal no le han cambiado eso. Y ese delito maneja varias hipótesis, incluso simulación de pruebas. Cuando dice, me daba risa porque un cliente decía, es que hicimos una cuadriflagrancia. Dije, caray, ¿cuál es la cuadriflagrancia? ¿No? Pues es que cuadramos esta parte porque pues si no, no íbamos a poder detener a una persona que se dedica a robar, ¿no? Entonces, por órdenes de un superior tuvimos que ver de qué forma lo podíamos, ahora sí que encuadrar para que no pudiera obtener su libertad. ¿Sí votó ese problema? O sea, sí, es un problema que nos estás diciendo, ¿es un ejemplo o sí pasó? No, sí pasó, es día a día. Fíjate que llegan precisamente, piden el apoyo una persona que se estacionó afuera de una alcaldía y dice que unas personas no la dejaron estacionarse. Entonces empieza a entrar supuestamente en riña con esta persona y pide el apoyo de la policía. Cuando la policía llega al momento de los hechos, dice, ¿sabes qué? Es que me pegaron y aparte me robaron mi cartera que traía en mi bolsa derecha. Entonces lo que hacen es que llega el policía y al policía lo agreden, O sea, el policía en el lugar se ve en los videos que ya presentó la parte afectada, se ve cómo lo agreden y lo descalabran aquí la parte de la cabeza. O sea, estuvo fuerte la situación. Se pide el auxilio, se pide el apoyo y llegan todos los elementos y detienen a la persona que señaló el ciudadano que le quitó sus cosas. Lo ponen a disposición por robo y lo trasladan al reclusorio. Él afronta un procedimiento en audiencia inicial y en audiencia inicial su abogado presenta un video donde en el video se ve que precisamente los policías señalan que era un sujeto de sudadera roja el que lo había desapoderado y el que le había pegado, pero en el video se ve que el sujeto de la sudadera roja nunca se acercó a la persona, nunca. Entonces, para el juez, ¿no? Dice, ¿sabes qué? Para mí estás simulando una prueba que no, que estás alterando un hecho para acusar a alguien de un delito grave, ¿no? Entonces voy a iniciar una carpeta en tu contra porque voy a dar vista a servidores públicos para que te inicien una carpeta por haber falseado y por haber creado algún hecho para culpar a alguien de un delito, ¿no? Mira, yo no entiendo cómo como personas, siempre que tenemos algún problema, digo, en este caso voy a poner un ejemplo, ya sea que esté de por medio de tu libertad, ¿cómo eres tan cruel de culpar a alguien? Inclusive lo vemos con familiares, por querer salvar tu pellejo, ¿no? Tal vez de una acción que ni tan siquiera cometió la otra persona, sino tú mismo, ¿no? Cosa que tú nos decías hace rato. Sí, digo, volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, es controlar las emociones, porque luego lo que pasa, somos seres humanos, y como policía también te enganchas en las circunstancias, ¿no? O sea, tú llegas, te piden el apoyo, ¿qué pasa? Pues obviamente llegas y te agreden, quieren repeler la acción. Hay colonias pesadas que hasta sale la abuelita, sale el perro y te va. Si no, le haces la detención a una persona que te está señalando, a alguien que le acaba de robar, y no lo haces de forma rápida, tu integridad, ahora sí que tu físico está en riesgo, porque sí, ni siquiera te van a dejar salir de ahí, ¿no? Sí, que son las famosísimas vecindades. Así es. ¿Y qué pasa? También luego mucha gente lo hace por quedar bien con el mando, ¿no? Por querer tener a lo mejor algún apoyo del mando y que el mando llegue y dice, a ver, ¿sabes qué? No, como nos agredieron ahí en ese lugar, le vamos a decir que traía también esto y que traía, que traía droga o que traía un arma. Y tú lo vas a poner a disposición. Oiga, jefe, pero yo ni siquiera estaba, o sea, yo ni siquiera llegué nada más llegué al final al apoyo, ¿no? Sí, pero tú lo vas a poner. Entonces, sí está bien,
¿no? Entonces, o por querer quedar bien, o por querer ganar algún grado, o luego también pasa esa circunstancia, ¿eh? O sea, que no tenemos que andar permitiendo esa parte. ¿Por qué? Porque al final del día, yo siempre lo he dicho, la vida es karma, ¿eh? Sí, La- y tarde que temprano se te va a regresar. sí, no, la vida es karma. Oye, yo encontré tu contenido con un comercial que no va lejos de la realidad. No, bueno, no es un comercial, sino un video que tiene mucho que ver y que pasa hoy en día, ¿no? Hablabas de cuando se les pierde su arma de fuego a los compañeros, ¿ahí qué deben de hacer? Ok, mira, ahí fíjate que a mucha gente le resulta increíble y precisamente te agradezco, ahí tengo contenido ahí en TikTok, donde hago precisamente ejemplos, ¿no? Ejemplifico situaciones que pasan día a día los policías y esto sucede. Incluso hay policías que han dejado el arma en su propia patrulla, ¿no? Con su compañero. Oye, ¿qué crees que la dejé ahí? No, ya no está. No la dejaste aquí. Yo la dejé aquí. No, no, no la dejaste. Entonces, reitero, el policía siempre va a estar expuesto. Pasa esta situación, ¿qué tienes que hacer? Obviamente, en tu sector, en tu centro de trabajo, van a iniciar un procedimiento, ¿no? Porque el armero, el que está el responsable de darte el arma, pues no va a cuadrar sus números, ¿no? Va a decir, pues me falta un arma, no me la entregas, yo tengo que dar vista a la autoridad interna, que son asuntos internos. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a llegar una célula de asuntos internos, te van a decir, a ver, explícame, hazme un parte de novedades, ¿por qué no aparece el arma? ¿Dónde quedó el arma? No, pues es que fui al sanitario, la dejé en la caja del baño y cuando salí pues se me olvidó, o la dejé en la unidad, en la patrulla, y ya cuando regresé ya no estaba ahí. Son cosas que pasan día a día, ¿eh? Nos pueden parecer absurdas, pero es la realidad, Sí, sí pasa. ¿no? Entonces, ¿eso qué va a generar? Pues va a generar que te inicien un procedimiento administrativo interno y que es, no puede haber un robo, porque el arma tú la tienes destinada para realizar tu trabajo. Entonces, no, tú no te estás robando el arma de tu centro de trabajo. Tú estás teniendo una omisión y esa omisión sí va a ser sujeta a una investigación, a un procedimiento, ¿no? ¿Por qué? Porque pues también la secretaría tiene que investigar, tiene que mandar a llamarte, tiene que verificar que realmente lo que tú le estás diciendo fue consecuencia de eso, de esa omisión. Y sí, va a pretender sancionarte, ¿no? Independientemente de que le quiera dar vista a la gente del Ministerio Público, pero ojo, en ese momento no te pueden detener, ¿eh? O sea, llevas primero el proceso administrativo, que era Así es, que es internamente, y posteriormente pues ya supongo que se salta a lo penal. así es. Lo pueden dar vista, puede dar vista a la Secretaría, a la Fiscalía, pero no te pueden detener en ese momento. O sea, hasta que giren como una orden de aprehensión, más o menos. No tal cual una orden de aprehensión, puede existir a lo mejor Ok, y ahí un mismo. citatorio en tu centro de trabajo. Si la Fiscalía integra, que fíjate que acabas de decir algo muy importante, hay que tener cuidado. Cuando tenemos alguna sospecha de que un ciudadano ya fue y denunció unos hechos, ¿qué pasa? Hay una verdad legal y hay una verdad histórica. Ujú. La verdad legal es lo que va a existir en la carpeta, lo que puede ir a decir un ciudadano o cualquiera de nosotros. Yo puedo ir a denunciar lo que yo quiera y eso va a ser la verdad legal. La verdad histórica fue lo que realmente pasó. Entonces, ese es el trabajo de un abogado, que esta verdad histórica se lleve a la verdad legal para cambiar la perspectiva de un juzgador. Entonces, esto va a generar, la Fiscalía ahorita de la Ciudad de México tiene prohibido, la Fiscalía de Servidores Públicos, tiene prohibido citar a imputados. ¿Qué significa? Si yo voy a denunciar que un policía me solicitó dinero ese policía nunca va a ser citado, en la fiscalía y no se le violentan sus derechos, porque así está el sistema penal. Entonces, no se le violentan sus derechos, el agente del Ministerio Público se va a encargar de investigar, de investigar, de investigar, y si considera que realmente hay elementos de los que pudo haber participado ese policía, lo va a mandar a citar, pero ante un juez. Ya no hay en la agencia del Ministerio Público como antes se estilaba, ¿no? Antes sí te mandaban a llamar y decías, ok, platico con el Ministerio Público, voy a ver en qué plan está
la persona que me vino a denunciar y pues para poder llegar incluso a un acuerdo, ¿no? Ahora ya no. Ahora, ojo, va directamente a audiencia inicial, si es que hay algún delito, ¿no? Pero ¿qué crees que todo esto que tú dices, o sea, sí suena a lo mejor como tú dices, ¿no? Los derechos, ahorita que me quedo pensando, digo, sí tienes razón en muchas cosas, pero también siento que más del 90% de compañeros así como yo, o sea, tal vez yo estoy empapado, pero hay mucha gente que sí desconoce mucho la ley, inclusive tengo compañeros que han perdido, por ejemplo, te contaba lo de su bono. ¿Por qué? Porque desconocen este proceso de tengo 15 días para poder resolver este problema, ¿no? Que por lo regular yo te preguntaba si eran 10 o 15, pero por lo regular son 10 para que no dejar extender el problema, ¿no? Bueno, cuando te notifican un procedimiento en asuntos, perdón, en la Comisión de Honor y Justicia, te dicen en el acuerdo de inicio que te notifica que tienes 10 días para ofrecer pruebas y te van a señalar una fecha de audiencia. Pero, por ejemplo, si son actos como este caso, que le quitaron el bono de forma autoritaria, entonces, a partir de que tú resientes ese efecto de ese acto, ¿cuándo es? Cuando ya no me lo depositaron. Entonces, a partir de ahí yo tengo 15 días para poder pelear. ¿Por qué? A ver, autoridad, ¿por qué me lo quitas? No, pues entonces me voy a defender y tú le tienes que acreditar a una autoridad distinta el por qué me lo quitaste. Recuerda que todo acto de autoridad tiene que ser fundado y motivado. Si no tiene ese fundamento y esa motivación, pues no va a ser un acto legal. Y por lo tanto, tú me tienes que respetar ese derecho que yo ya había adquirido y que te lo voy a acreditar con mis recibos de pago. Te voy a acreditar que yo ya aquí constantemente tú me estabas depositando mi bono. Y sin ningún fundamento, sin nada, tú dijiste, ya no te lo voy a depositar. Entonces me estás violentando mi derecho, para que por lo menos me digas, a ver de cómo me voy a defender, ¿no? Entonces no me puedes privar de ese derecho. Pero si no lo hacemos valer ante ninguna autoridad, les decía yo a mis clientes, todo acto de autoridad es válido hasta que tú no lo impugnes, ¿eh? Aunque sea ilegal, es válido. Digo, ya para finalizar casi el podcast, brother, quisiera que me sacaras, por ejemplo, hay mucha gente que nos está viendo y yo creo que en su mente decir que le haga esta pregunta. Por ejemplo, en los retenes, mucha gente se queja que porque el policía no tiene la facultad, empiezan a grabar, enséñame tu oficio. ¿Ahí cómo funciona todo esto? Pues fíjate que ahí lo importante, lo digo porque hay algunos TikTokers, unos YouTube que se han popularizado, ¿no?, por amedrentar al policía, porque eso es lo que han hecho, ¿eh? Se han dedicado a amedrentar al policía. Y bueno, aquí la circunstancia es que el policía no se debe de dejar amedrentar. Si tú estás haciendo tu trabajo, no necesitas tener un escrito para precisamente prevenir el delito. La misma ley del sistema de seguridad, la ley del sistema de seguridad ciudadana para la Ciudad de México, a ti te encomienda la obligación de prevenir el delito, siempre y cuando tú realices una detención, en este caso a las personas que estén circulando por ese retén, y que le hagas saber cuáles son sus derechos. Sabe que este es su derecho, a usted le corresponde, únicamente este retén es con esta finalidad de ver si no se cuenta con reporte de robo con los vehículos. ¿Por qué? Porque se han suscitado muchos robos de vehículos en la zona, porque también se han dado mucho robo de autopartes, incluso las motocicletas, ¿no? ¿Sabes qué? Ahorita la mayor índice delictivo se da a bordo de las motocicletas. No, y también, por ejemplo, la mayoría de gente que desvive a otras personas, igual lo hacen a bordo de, como tú dices, de motos, ¿no? Cometen el delito y a la fuga. Sí, no, ahorita las motocicletas eso es lo que realmente se están delinquiendo, ¿no? Entonces, precisamente estos operativos son para desinhibir esa circunstancia y no permitir que se aumente el número de robos, ¿no? Pero el ciudadano siempre se va a molestar, se va a enfadar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Obviamente el policía primero tiene que sustentar su operativo, lo que esté realizando, que decida, ok, es una orden que me da mi mando para que yo en este punto, porque es señalado como un punto rojo, estoy realizando una prevención del delito. Que llegue una persona que te empiece a insultar, que te empiece a gritar, es que te voy a grabar, y es que ¿por qué estás haciendo? Y a ver, oficial, ¿usted por qué esto? Permíteme, por favor, dame oportunidad de realizar mi trabajo.
siempre con respeto, yo no estoy faltando al respeto, nada más a distancia, por favor, y déjame realizar mis funciones, ¿no? Sin dejarse amedrentar. ¿Por qué? Porque tú no estás realizando ningún acto delictivo, tú estás realizando una cuestión de una revisión. Si la persona, si el ciudadano se ve afectado en sus derechos, bueno, pues tendrá la circunstancia de poder denunciar ese acto ilícito que haya cometido la autoridad o ese delito ante las instancias pertinentes, ¿no? Pero no debemos de permitir dejarnos amedrentar por personas que quieren asustar o no permiten el actuar del policía, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando esas personas sean víctimas de un delito, son las primeras que van a solicitar y van a denunciar porque el policía no llega a auxiliarlos, no llega a apoyarlos. Son las primeras, sí, yo siempre he dicho que son las primeras que se quejan, y además y hay que también ser conscientes que hay muchas personas que detrás de esta queja pues son gente que tal vez no cumple con, pues sí, con tener su licencia, sus papeles en regla, ¿no? Porque es muy fácil decir o salir y digo, me ha tocado amigos de, ¿y si traes licencia? Nada más la de Dios, o sea, y lo dicen con una gracia. Yo digo, es que no es gracia, brother, porque cuando ya tengas a lo mejor un accidente, si no traes seguro, si no traes licencia, si no traes protección, puede ser fatal, más hablando de una moto, ¿no? No, claro, incluso fíjate qué buen ejemplo acabas de poner. Digo, a mí realmente me molesta esta actitud de las personas que llegan a querer grabar a los policías y te voy a grabar y ¿por qué le estás pidiendo? A ver, ¿por qué le estás pidiendo sus papeles, sus documentos? A ver, permíteme, déjame trabajar. ¿Por qué? Porque la mayoría de las motocicletas están con permisos, o sea, traen permisos. ¿Qué deriva eso? Que ejecuten un delito y que obviamente se complique la situación de poderlos ubicar a esas personas por las placas, por el número de placas. Entonces dice, es que tú no puedes realizar acciones de tránsito, porque la persona que tú la estás deteniendo porque no tiene una placa. A ver, permíteme, sí, pero no sé cuál es la consecuencia de que le haya quitado la placa a su motocicleta. ¿Qué tal si están ejecutando robos por la zona? ¿Qué tal si tengo ya en el C2, tengo reporte de esa motocicleta? Entonces tengo que verificar con el número de serie si tengo alguna situación relacionada o con la motocicleta para poderlo dejar que continúe, ¿no? Y digo, la persona, si es molesto, yo lo entiendo como ciudadano, que nos llega a causar una molestia, pero mientras nosotros también seamos conscientes y cooperemos con esa situación, esto tiene que tener un cambio. Pero si nosotros nos quejamos y tampoco dejamos que actúen la cuestión de la policía, pues bueno, esa es la disyuntiva, ¿no? Y siempre va a existir esa temática. Sé que mucha gente, como lo hace en mis redes sociales, ¿por qué defiendes a los delincuentes? ¿Por qué esto? Pero son los primeros que cuando tienen un problema me llaman, oye, tú que conoces a policías, por favor que me ayuden. Bueno, entonces no entiendo esa parte, ¿no? Entonces hay que respetarlo y si el policía hace un mal actuar, hay que denunciar. Sí, y yo comparto esta idea contigo. Igual yo le digo a la gente que me conoce, que me sigue, es muy importante saber y entender esta parte de que si tú ves que alguien está haciendo mal su trabajo, en este caso un policía, más allá de ser doble moral, denúncialo. Hay instancias correspondientes donde te van a aplicar una sanción, ya sea, como tú lo dices, interna o penal, pero eso ya le corresponde pues yo creo que a cada dependencia, ¿no? A las instancias correspondientes donde tengamos que ir. Lo que yo sí a veces no acepto es mucho eso de la doble moral, ¿no? Porque me quejo, pero necesito. Y hay otra que dice, quiero la ley para los demás, pero no para mí. Exactamente, ¿no? Entonces eso es lo que decimos, ¿no? Y siempre va a existir esa pelea, ¿no? De que es que el policía es de lo peor, dicen muchos, es el ratero con placa. No es verdad. Digo, tampoco justifico, ¿no? Justifico el actuar del policía. ¿Por qué? Porque pues obviamente también hay sus excepciones, ¿no? Como sí. La cuestión de en todos oficios y profesiones, ¿no? Siempre va a haber una circunstancia que, como decimos, un negrito en el arroz que va a ser el que va a pretender ensuciar esta parte. Sí, ya por eso etiquetan a todos. Oye, brother, ya para cerrar el podcast, un caso así que nos puedas compartir fuerte, no sé, ahí nos estabas diciendo que apenas tuviste un caso que saliste con la victoria. Sí, mira, fíjate que, bueno, salimos, lo llamamos victoriosos por lo siguiente. Hay una asociación
que está en contra, ¿no?, de los policías, que es una asociación de un perrito que está ahorita patrocinada por el gobierno de la Ciudad de México, vamos a llamarle de esa forma, o está fondeada por esa cuestión, y que se ha encargado de señalar con carteles que si tienes algún delito que denunciar en contra de un policía, si te pidió dinero, si esto, acude a nosotros, ¿no? Entonces, curioso, porque volvemos a lo mismo, fue una persona que cometió un delito el que fue a quejarse, ¿no? Fue a quejarse que los policías lo habían secuestrado, que lo habían tenido en un punto y que le habían llamado a la familia para que esa familia le hiciera una transferencia a los policías, y que también estaba relacionado la esposa de uno de los policías, y entonces eso generó que se iniciara una carpeta por secuestro. Okay. Entonces fueron requeridos en el reclusorio, fuimos a representarlos, y ¿qué pasó ahí? Fíjate que ahí lo delicado, que es como les digo, los policías sí pusieron a disposición a esta persona, y la pusieron a disposición por una aportación de unos cartuchos de arma. Okay. ¿No? Entonces dice el Ministerio Público, pero es que esos cartuchos 38 no son delito portarlos. Pero él, en su declaración, él, la víctima, la que supuestamente los policías lo tenían secuestrada, dice él, yo los iba a cambiar por un teléfono. Entonces, ojo, ahí él está aceptando que comercializa esos cartuchos, como nosotros le hicimos ver al juzgador. Bueno, si él ya está comercializando, debe de tener un permiso, que ese permiso es exclusivo de la Sedena, que es avalado por la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Entonces, él no tiene ese permiso. ¿Cómo se le hace tan fácil decir que iba a comercializar unos cartuchos? Le digo, señor juez, además usted, vamos a suponer que no se lo vendió a la delincuencia organizada. Entonces, ¿qué hace? Él es su modus vivendi, el comercializar cartuchos, porque nosotros como país somos el segundo país con muertes por disparos de arma de fuego al aire. Entonces, ¿para qué traía el señor los cartuchos? ¿No? Dice, es que me pidieron dinero, me dijeron que le depositara esta cuenta. Perfecto. Dice mi cliente, ok, yo de mala forma, yo lo pretendo hacer caer en un cohecho, y me está insistiendo, oiga, oficial, hazme un paro, sí la regué, pero mira, yo ahorita le llamo a alguien y que te depositen. Lo trasladamos a la agencia del Ministerio Público y me insiste, y me dice el Ministerio Público, le digo, es que me está diciendo que le dé para que me deposite. Dale un número y lo encuadramos en cohecho, porque él te está pidiendo que tú dejes de hacer tu trabajo, ¿no? Entonces se da esa parte, lo ponen a disposición por cohecho, incluso la víctima está afrontando un procedimiento por cohecho, ¿no? Entonces todo esto se le hizo saber a un juez, y el juez optó por decir, no existe ningún secuestro, no existe, sí existe un delito. El delito fue que el policía no tuvo por qué darle el número de cuenta de su esposa, porque no tuvo que haberlo inducido al cohecho, ¿no? Okay. Sino que el mismo ciudadano tenía que haberle ofrecido a lo mejor en efectivo, ¿no? Que fue lo que pasó, pero no inducirlo para que lo cometiera el delito. Entonces ahí sí hay una omisión por parte del policía. Entonces hay que evitar estas circunstancias, no hay que evitar poner en riesgo la libertad de nuestra familia al proporcionar estos números de cuenta, porque en este asunto salimos avantes. Es decir, estamos afrontando un procedimiento por un delito. El secuestro van por 100 años, ¿eh? El ejercicio abusivo, la pena mínima son 5. Entonces cambia totalmente tu vida, la perspectiva, ¿no? Entonces, como nosotros les decíamos, vamos a solicitar que ustedes sean sancionados si hay algún delito, por el delito que ustedes realmente hayan cometido, una omisión, pero no por el que quiera inventar la autoridad, ¿no? Y por ejemplo, en este caso que dices que les van a dar 5, o sea, la mínima, que puede ser 5 años, por ser servidores públicos, ¿se eleva a 10? No, la mínima, en este caso en la Ciudad de México, sanciona de 5 a 20 años la penalidad del ejercicio abusivo de funciones. Entonces, eso apenas, vamos a entrar a la etapa de etapa intermedia, todavía falta juicio, entonces faltan muchas cosas todavía por realizar y para desvirtuar
precisamente a la imputación que les están haciendo, ¿no? Oh. Pero por eso hay que estar muy, muy listos y hay que hacer las cosas lo más claras y legales que posibles, ¿no? O sea que tienen la oportunidad de quedar sin novedad, pero hay que hacerlo bien. Así es, vamos a hacer las cosas bien y pues no tiene que pasar nada. No, pero fíjate, o sea, es como tú dices, ¿por qué poner pues sí, ahora sí que en peligro a nuestras familias? Y digo, ya lo tocábamos atrás, esto de las transferencias, definitivamente yo creo que es el error, el peor error que puede cometer un policía, ¿no? Correcto, eso realmente es una prueba que nos va a dar en la torre, ¿no? Bueno, para Entonces, empezar, el error es ni tan siquiera no debe ni recibir dádivas, ¿no? no, claro, claro. Obviamente, aunado a esto, pues imagínate, o sea, como que ellos solitos se ponen la soga al cuello, ¿no? Sí, claro, digo, ellos mismos, no hay forma de desvirtuar una situación. Yo puedo decir que un policía ahorita me está pidiendo dinero, pero lo tengo que acreditar en un juicio. Y si yo proporciono un número de cuenta y está a nombre del policía, pues es muy fácil que el juez diga, pues claro, ¿no? Sabiendo millones de mexicanos, ¿cómo supiste su número de cuenta? Entonces realmente esas pruebas pues, son evidentes que van a tener como consecuencia que tú seas responsable de un delito, ¿no? Sí, y ahora sí que ahí dices, más bien ya pierdes todo en un segundo, ¿no? Tu trabajo, tu familia también, una desestabilización tal vez Claro. emocional, económica, y digo, se derivan muchas cosas, ¿no? Tal vez se nos hace fácil a veces como personas, como policías, el decir, no pasa nada. Y yo siempre he dicho, mejor nunca digas no pasa nada y mejor evítate problemas. Como tú dijiste, yo creo que ganamos un sueldo que nos alcanza para vivir cómodamente bien. Así es correcto, digo, obviamente la tentación siempre va a estar latente, no nada más para el policía, sino para todas las carreras, ¿no? Todos los oficios y profesiones. Pero pues obviamente vamos a llevárnosla, como decimos, por la derecha, vamos a hacer las cosas y si se suscita un asunto en el cual los estén denunciando o en este caso les estén iniciando un procedimiento administrativo, pues con mucho gusto los podemos apoyar y también decirles la verdad, ¿eh? O sea, también porque aquí se trata de quitarle la venda de los ojos. Como nosotros les decimos, a ver, invierte tiempo. ¿No? O sea, yo no te voy a cobrar una asesoría, pero invierte tiempo en venir a mi oficina para que tú me expliques y personalmente platiquemos, ¿no? Porque también el policía se le hace fácil por teléfono. Oye, ¿cuánto me vas a cobrar? Oye, pero que, a ver, amigo, nada más le vas a invertir tiempo. Ven a la oficina. O sea, ahora sí que tú eres, como dices, derecho, ¿no? Te gusta Sí, ayudar y primero necesitas escuchar bien el caso y nada claro. como personalmente, ¿no? Platicarlo de forma personal, les digo, no les cobro asesoría, pero sí les quito la venda de los ojos. ¿Sabes qué? Mira, tu procedimiento fue mal llevado, incluso hay gente que por cuestiones de salud ha salido positivo, por ejemplo, a sustancias, ¿no? A sustancias en control y confianza, pero ¿qué crees? Que el laboratorio que practica la prueba química, que es Laboratorios Clínicos Azteca para el caso de la Ciudad de México, Uh-huh. para la Secretaría, no cuentan con esa certificación por parte de la ley nacional, que exige la Ley Nacional de Seguridad Pública. Entonces, realmente la persona que te está realizando esa prueba no cuenta con esa certificación, el perito en química. ¿Eso qué va a generar? Pues que esa prueba no tenga veracidad de que realmente haya cadena de custodia de esa prueba, y eso es defendible, ¿no? Eso es defendible, porque dicen, es que tú, ¿por qué defiendes esa parte? No, yo defiendo los derechos, no culpo a nadie ni juzgo a nadie. Yo Exactamente. defiendo el de los derechos y si lo podemos hacer, adelante. No, por ejemplo, es otro punto muy importante es que yo siento que como policías desconocemos diferentes cosas, digo, por ejemplo, ahorita que hemos platicado fuera de cámara y aquí, pues como que es alimentar el conocimiento, es decir, mira, yo ya tuve una plática con un licenciado y me dijo que por este medio me puedo defender, puedo hacer valer mis derechos, sí, tal vez tuve un error, pero puedo defenderme. Claro. A que no sepas nada, pues prácticamente como tú dices. No, y fíjate que me gustaría cerrar todo este tema, que es muy importante, con la Constitución. La Constitución tiene el artículo 123, la Constitución Política, que habla del trabajo.
Entonces este artículo tiene dos apartados. El apartado A regula las relaciones entre empresas privadas y sus empleados, y el apartado B regula entre el gobierno y sus empleados. Entonces el policía está en el apartado B del artículo 123, en la fracción 13ª, y en esa fracción están lo que es personal consular, peritos, ministerios públicos, está también marinos y servicio militar. Entonces, estas personas que te acabo de mencionar, dice la Constitución, que si una vez son separadas de su cargo o comisión, y esa separación fue ilegal por parte de la autoridad, dice el Estado, o sea, el gobierno, nunca procederá a la reinstalación del cargo, sino si fue indebida, solamente procederán el cobro de sueldos, el pago de haberes, ¿no? Que son haberes. Ok. Entonces, decimos, pues vamos por sueldos, pero realmente la palabra técnica es el pago de haberes. Entonces, estamos en una circunstancia que el policía, aunque acredite que esa destitución fue ilegal, o el perito, o el Ministerio Público, o el marino, ¿qué va a pasar? Que te van a decir, sí, perdón, discúlpame, sí te destituí de mala forma, pero ya no vas a regresar a trabajar. O sea, ya las famosas reinstalaciones, y que muchos luchan porque le hagan cambios a ese artículo, ¿no? Exactamente. Eso siempre ha venido siendo la promesa de cada partido político que ha entrado, pero que no se ha realizado desde lo que es Calderón. Él fue el que hizo la reforma por todo este cambio de Pacto Mérida y los juicios orales. Él dijo, los policías, para limpiar la policía, según, no vamos a permitir que vuelvan a regresar a trabajar si son destituidos. Si yo me equivoqué en destituirte, te pago. Que eso, digo, realmente es algo que se me hace injusto, ¿no? O sea, se me hace injusto, pero vamos, nosotros como abogados tampoco señalamos si una ley es justa o no es justa, tenemos que aplicar lo que ahorita está actualmente. Pero hay que tener cuidado porque fíjate que muchos policías me han hablado, oiga, es que fíjese que quiero regresar, hay abogados que me dicen que sí me van a regresar a trabajar, que mira, que les digo, mira, no le hagas caso a él ni a mí, nada más lee la Constitución. Lee este artículo, incluso ahorita también hay mucha información en internet, ¿no? Entonces tú puedes incluso meter la información, hoy hay reinstalación para policías, y te va a decir no existe la reinstalación ¿Y para por qué policías. razón, no? Y qué te dice la artículos. razón y el artículo. Entonces les digo, nada más también es un poco de checarlo, y también con abogados que no te quieran decir lo que tú quieres escuchar, Sino la verdad. sino lo que es, ¿no? La verdad. Entonces para eso estamos, para también desmentir a la persona. Y yo, como les digo, es un prestigio que yo he construido, que yo tengo, y que yo no me voy a quemar por quererte cobrar en este momento y decirte, sí, yo sé lo que quieres escuchar, sí te voy a rezar a trabajar, dame tanto, pero que yo mismo sé que no va a proceder, ¿no? Entonces eso no sé, también como abogado tenemos que tener esa ética de decirle al cliente lo que es, aunque duela, ¿eh? O sea, ¿sabes qué? No vas a regresar a trabajar, únicamente tenemos esto en la mesa. ¿Quieres? Adelante, no quieres, búscale, hermano. No, pero es que me dijeron, búscale, hermanito, pero aquí no es. Sí, y yo siento que eso es algo como que muy chido, porque más allá pues, son los valores, yo creo que te rigen como persona, igual el trabajo que tú haces, yo siento que es muy chido, ¿no? El ser, como yo te decía, a mí me gusta hacer derecho con la gente, no me gusta ganarles. ¿Por qué? Porque si tú, dentro de lo que cabe, caminas derecho, te va bien, oportunidades llegan y trabajo nunca falta. Sí, la verdad, mira, yo soy creyente, digo, agradezco a Dios siempre el día a día, ¿no? Y como les digo, nuestra mejor carta de recomendación somos nosotros mismos, ¿no? Entonces, hay que ir construyendo. Cuesta más, lo que más tiene que perdurar te va a costar más. Exacto. Pero va a llegar su momento, ¿no? Y es como yo les digo, no, mira, mejor búscale. No, pero es que tú asegúrame que yo voy a salir sin ninguna responsabilidad administrativa. Digo, no, a ver, ojo, tú pagas una defensa, no pagas una garantía, ¿eh? Es como el abogado que en materia penal te dice, yo te voy a sacar, mira, yo voy a sacar a tu hermano, esto. Pero a ver, ojo, tú no resuelves, resuelve un juez. No, es que yo conozco al juez, es que no es cierto, ¿no? O sea, no hay que dejarnos engañar por lo que queremos escuchar en ese momento. Hay que ser lógicos y hay que decir, pues hay estas pruebas, pues hay esto. Entonces yo siempre les digo, pagas una defensa,
yo te voy a defender, yo te voy a defender como perro para que no te corran, ¿eh? Pero de mí no depende el 100%, porque hay criterios y resuelve otra autoridad. Exacto, sí, obviamente nada más estamos para defender. Hermanito, tus redes sociales, ¿cómo te podemos encontrar para la gente que quiera tus servicios y todo este, ahora sí que una defensa, como tú dices, derecha y que no ande ahí diciendo mentiras? Mira, en Instagram estoy como Juanpa-abogado. Ajá. Y en TikTok me pueden encontrar como juan.pablo.yaes6. De todos modos, sus redes sociales se las voy a dejar en la descripción del video para que lo puedan contactar y también el número de contacto ahí para que le tiren WhatsApp, ¿no? No, y te agradezco mucho la invitación, mi admiración y mi respeto, y la verdad lo que estás haciendo de dar a conocer todo lo que nos compartes, mis respetos, no, felicidades. Y ahora sí que hay que darle voz también a los uniformados. Digo, en este caso estamos platicando un poquito más de la policía, pero en un futuro me gustaría, obviamente, conforme vaya avanzando tu carrera, pues que me vayas contando diferentes casos, no sé, tal vez con soldados, con marinos, o lo que vaya pasando, que es claro, muy importante, sí, siempre alimentarnos y ahora sí que ir aprendiendo, ¿no? De la gente. A mí me gusta mucho aprender. Mira, te quiero regalar un pequeño detallito ahí de la marca, ahí para que te veas bien fibroso. No, vamos a darle. Cuando vayas a defender, digan, ay, hasta viene con su 5.11, ¿eh? Claro que sí. Muchas gracias por el detalle y aquí estamos a tus órdenes. Te agradezco mucho la invitación. ¿Algún consejo que le quieras dar a la gente que tal vez va a empezar en este tema de ser abogado y para los policías? Muy bien, bueno, para la gente que está estudiando la carrera, que bueno, hay que construir, hay que prepararse día a día y pues, no hay que dejarnos de preparar para ser mejores abogados y profesionistas y seres humanos, ¿no? También. Y para los policías, que no se confíen. En el momento en que sean requeridos por algún tema, ese es el momento de buscar un abogado, no cuando ya tengan el problema, ¿vale? Entonces, estamos aquí a la orden, estamos a la orden. Te agradezco mucho, hermano. Gracias. Muchas gracias. Excelente tarde, gracias, que estés muy bien. Y bueno, amigos, esto fue todo. Yo soy ese Gorrix, el del Flow Blindado. Estuvo muy interesante esta plática. Recuerda que si tienes una duda, déjalo en los comentarios. Yo soy ese Gorrix, el del Flow Blindado. Ve a escuchar mi música desde México, cabrón.